En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Hoy, día de la Hispanidad, voy a celebrar la misa por todas las naciones de Latinoamérica, esas naciones a las cuales nuestros antepasados llevaron la fe, para que sigan conservando esa fe que un día recibieron. Sin duda ninguna, el don más grande que pudimos llevarle. Pues nos disponemos a celebrar esta Eucaristía y lo hacemos reconociendo nuestros pecados y pidiéndole perdón al Señor de todos ellos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la gloriosa Madre de tu Hijo has concedido un amparo celestial a cuantos la invocan con la secular advocación del Pilar, concédenos por su intercesión fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Después de subir Jesús al cielo, los apóstoles se volvieron a Jerusalén desde el monte que llaman de los Olivos, que dista de Jerusalén lo que se permite caminar en sábado. Llegados a casa, subieron a la sala donde se alojaban Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el Celotes y Judas el de Santiago. Todos ellos se dedicaban a la oración en común, junto con algunas mujeres, entre ellas María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Palabra de Dios. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Él me protegerá en su tienda el día del peligro, me esconderá en lo escondido de su morada, me alzará sobre la roca. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Aleluya, aleluya, afianzo mis pies sobre la roca, y me puso en la boca un cántico nuevo, aleluya. Purifica, Señor, mi corazón y mis labios, para que anuncie dignamente tu santo evangelio. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a las turbas, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo: «Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Pero él repuso: «Mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Hoy quería explicar algo que me parece que hay bastante confusión sobre el tema. Por supuesto, no quiero entrar en polémica. Ya saben que a mí la polémica no es algo que me guste, ¿no? Pero no es entrar en polémica, es ser fiel a la verdad histórica. La Virgen del Pilar no es la reina ni la patrona de la hispanidad. No lo es. Ya sé que esto lo dice mucha gente, incluso mis compañeros sacerdotes, los telediarios, medios de comunicación y el pueblo creyente también lo dice muchísimo. La Virgen del Pilar no es la patrona de la hispanidad. Es la patrona de Aragón. Tampoco es la patrona de España. La patrona de España es la Inmaculada. Y la reina de la hispanidad es la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe creo que no se discute, ¿no? Eso no cabe discusión ninguna, ¿no? Que es la patrona de Extremadura. Es verdad que pertenece a la diócesis de Toledo, pero es la patrona de Extremadura. Eso nadie lo discute. Pero sí hay mucha confusión creada al tema de la patrona de la hispanidad, la reina de la hispanidad. Pues es la Virgen de Guadalupe. El 12 de octubre de 1928, el primado de España, el cardenal Pedro Segura, coronó a la Virgen de Guadalupe como legado él del Papa Pío XI. O sea, no fue una cosa así cualquiera, no. Algo que vino de Roma. Y ese día, cuando se coronó a la Virgen, se coronó como reina de la hispanidad. Y ese título lo lleva puesto la corona de la Virgen de Guadalupe. Ya digo que al respecto hay mucha confusión en los medios de comunicación, sacerdotes, el pueblo fiel, hay mucha confusión a ese respecto. No se trata de crear polémicas entre vírgenes, solo faltaría, ¿no? Las dos advocaciones, tanto la Virgen del Pilar como la Virgen de Guadalupe, son advocaciones muy importantes, que tienen detrás muchísima historia, las dos. Ahora hablaremos un poquito de esa historia que tienen las dos advocaciones. ¿Pero por qué? ¿Por qué viene esta equivocación? ¿De dónde arranca? Pues arranca de Franco. ¿Y por qué de Franco? ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Pues un 12 de octubre, celebrando la fiesta de la hispanidad, Franco dijo: «Viva la reina de la hispanidad, viva la patrona de la hispanidad, viva la Virgen del Pilar». Y una vez que dijo Franco eso, ya ha quedado así. Pero no es verdad. No es verdad, porque aquello fue una equivocación de Franco. La Virgen de Guadalupe, no voy a hablar solamente de la Virgen de Guadalupe, ¿no?, que es la Virgen del Pilar, ¿no?, pero para que veamos de dónde le viene este título de reina de la hispanidad. Y es por la gran influencia que tuvo en el descubrimiento de América. ¿Saben ustedes que los reyes católicos visitaron en 22 ocasiones a la Virgen de Guadalupe? Que allí se citó también el 21 de abril de 1486 Colón con los reyes católicos, que Colón también visitó para darle gracias a la Virgen en 3 ocasiones a la Virgen de Guadalupe, que allí iban los conquistadores a rezarle a la hora de emprender, y los misioneros a la hora de emprender esos viajes a América. La Virgen de Guadalupe ha tenido una gran influencia en todo el descubrimiento de América, muchísima influencia.
Por eso es la reina de la hispanidad. Bien, también ha influido mucho el hecho de que la Virgen María sea la patrona de la Guardia Civil, ¿no?, que es un cuerpo nacional, y también ha ayudado a crear esa conciencia que no es verdad, ¿no?, que es la reina de la hispanidad y la patrona de España. No es verdad. Entonces, esto lo digo para que en alguna ocasión, pues, esto lo sepamos, ¿no? Yo no soy amigo de explicar este tipo de cosas en las homilías, ¿no?, pero conviene que una vez, por lo menos en la vida, esto lo expliquemos y lo aclaremos, ¿no? Además, ahí están los documentos, ¿no? De la Virgen del Pilar no hay documentos en este sentido ninguno, solamente aquel Viva de Franco y ya está, no hay más, ¿no? Pero de la Virgen de Guadalupe sí tenemos esos documentos que viene de Roma, no viene de cualquier lugar, ¿no? Además estuvo el día de la coronación como reina de la hispanidad, estuvo el rey Alfonso XIII presente, pero no la coronó el rey Alfonso XIII, que hay algunos por ahí que dicen que la coronó el rey Alfonso XIII, no, la coronó el cardenal Pedro Segura, que era entonces el primado, el cardenal de la diócesis de Toledo, primado de España, fue el que coronó a la Virgen. El rey lo que estuvo es allí presente, pero no es que la coronara él, eso no lo puede hacer ningún rey. Vamos ahora a la fiesta que estamos celebrando hoy, la fiesta del Pilar, que es símbolo de la fe, donde los españoles recibieron esa fe y ese amor a la Virgen María. Cuando el Papa Juan Pablo II estuvo aquí en España y se despidió de España, dijo algo precioso. Dijo: adiós España, tierra de María. Y creo que acertó. Por ejemplo, nuestro pueblo, ¿no? Nuestro pueblo no es un pueblo de María. Si hay algo importante en nuestro pueblo en el cual todos los arroyanos somos unánimes en esa fe, en ese amor, es en la Virgen de la Luz. Pero así tantos y tantos pueblos. España, sin duda ninguna, es tierra de María. Y esta devoción y esta fe se la hemos llevado también a América. Esta fe que recibimos un día todos nosotros. Y esta fe, por supuesto, es mucho más antigua, no que voy a comparar, ¿no?, que la de la Virgen de Guadalupe, mucho más antigua, porque viene de tiempos de Jesucristo, en el año 40, cuando aún vivía la Virgen. Es la única aparición de la Virgen, esto nos lo dice la tradición, que se aparece al apóstol Santiago en carne mortal. O sea, las demás apariciones, Lourdes, Fátima, todas esas apariciones son ya una vez que ha fallecido la Virgen, bueno, que ha fallecido, la dormición de la Virgen decimos, ¿no?, cuando fue asunta al cielo, ¿no? Pero en carne mortal, aquí en la tierra, la única aparición que ha tenido la Virgen María es la de Zaragoza, no hay ninguna más, César Augusta, como se llamaba entonces. Y hay dos teorías, ¿no? Una, que los españoles, como dice el Antiguo Testamento, éramos duros de cerviz, no aceptábamos la fe, y vino la Virgen María en carne mortal a animar al apóstol Santiago. Esa es una versión. Después hay otra versión que dice que la Virgen María le prometió a Santiago, antes de salir a evangelizar a España, pues le prometió que en aquel lugar donde más cristianos se convirtieran a la fe, ella iría a visitar al apóstol Santiago. A mí me gusta más esta segunda versión, ¿no? Me parece más bonita, ¿no?, cuando se presenta la Virgen a César Augusta, porque se habían convertido nada más y nada menos que 7 hombres, ¿no? 7 hombres. Y esto se celebra el 2 de enero, ¿no? Y esa columna tiene un significado muy grande, un significado muy importante. Porque ¿qué es una columna? Un pilar. Es el que sostiene un edificio. Ese pilar representa que la Virgen sostiene nuestra fe. Es columna de nuestra fe. En ella tenemos que apoyarnos para seguir extendiendo también esta fe. Primero, para vivirla nosotros y después para seguir extendiendo esta fe. Esta fe la llevamos a África, a Guinea, la llevamos a Asia, Filipinas, y a más sitios como Francisco Javier, que fue hasta la China predicando la palabra de Dios. Y la llevamos sobre todo a América,
Y ahí siguen esas naciones americanas creyendo en Jesucristo. Y a lo mejor algún día nos tienen que traer ellos la fe a nosotros, no sería de extrañar, ¿no? Hombre, yo creo que siempre en España habrá por lo menos un grupo de creyentes, ¿no? Que seamos pocos, ¿no? Pero lo creo por esa devoción que le tenemos a la Virgen María. Creo que siempre se va a mantener, pero tampoco tenemos que confiarnos. Aquello que no se alimenta, aquel fuego que no se aviva, acaba por desaparecer. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Pero si algo grande hemos hecho en América, sin duda ninguna, la obra más grande fue llevarles la fe. Eso me lo decían un día una monja mexicana, que nos tenían mucho que agradecer, porque le llevamos lo más grande que teníamos, que es la fe. Y hay que ver cómo en algunas naciones de América viven la fe. ¿Saben ustedes que hay naciones en América que más del 50% son practicantes? Aquí en España no sé las estadísticas, ¿no? Pero imagino que andaremos por el 15% o por ahí si llegamos. En América hay naciones que viven la fe son practicantes más del 50%. Un signo que dice mucho de esa fe que tiene el pueblo latinoamericano. Muy importante que esto lo tengamos en cuenta. Es verdad que se cometerían atropellos, como en toda conquista. ¿Hay alguna conquista que no se cometan atropellos? Pues se entra por la fuerza, se entra con las armas. Nos pasó a nosotros aquí cuando entraron los romanos, cuando entraron también los pueblos árabes. O sea, eso siempre va a suceder así. Ya gracias a Dios eso ya no existe, ¿no? Pero antes, cuando era lo normal, en aquellas épocas históricas, pues siempre tendría que producirse atropellos, ¿no? Pero también se hicieron cosas grandes, ¿no? Como llevar esa fe. Y eso es algo, ya digo, que tenemos que tener muy en cuenta. Dice la lectura de hoy, para hablar un pelín nada más de la palabra de Dios, que la Virgen María perseveraba, lo ha dicho así muy de pasada, perseveraba en la oración con otras mujeres y con los apóstoles. Qué gran detalle por parte de la Virgen María. Ella no se encierra. Imagínense ustedes que acaba de fallecer su hijo, que tenía motivos sobrados para estar desanimada, para no tener ganas de nada. Y sin embargo, ella es ese pilar que sostiene la fe de los apóstoles. Ella es la que anima a los apóstoles a mantenerse en la fe. Allí está ella, presente. La Virgen María siempre está cuando tiene que estar, siempre. Y después, con respecto al Evangelio, que parece un Evangelio un poco duro por parte de Jesús, ¿no? Cuando le dicen, viva la madre que te parió y los pechos que te criaron, ¿no? Y dice Jesús, pues más bien que vivan los que cumplen la palabra de Dios. Hay que entender esa frase de Jesús. Porque el pueblo de Israel vinculaba la salvación a un pueblo, a lazos de sangre, al pueblo elegido, los que eran hijos de Abraham. A esos lazos de sangre, a ese pueblo elegido, vinculaban ellos la salvación. Y Jesús viene a decir, no, eso no es así. La salvación es para todos los pueblos, para todo el mundo, para el que escucha y vive la palabra de Dios. Y si esto lo pensamos despacio, ¿quién mejor que la Virgen María vivió y cumplió la palabra de Dios? Nos dice el Evangelio que ella escuchaba y meditaba todas las palabras de Jesús en su corazón. ¿Quién mejor que ella vivió, cumplió la palabra de Dios? Nadie. Mejor que la Virgen María, nadie. En el fondo, indirectamente, Jesús estaba alabando a la Virgen María, como también alaba a todas aquellas personas que acogen la palabra de Dios. Pues esa fe que un día muy lejano, estamos hablando de los años 40, cuando empezaba el cristianismo, porque nosotros también hemos recibido la fe. Eso me lo decían muy ofendidos en Tierra Santa. ¿Vosotros creéis que nosotros nos traéis la fe a nosotros? Me decían, no. La Iglesia Madre es la Iglesia de Tierra Santa.
Todas las demás iglesias han sido iglesias evangelizadas, y es verdad. Lo mismo que nosotros hemos llevado la fe a muchísimas partes del mundo. Ahora mismo en América la mayor presencia de misioneros son españoles. Llegamos a tener por el mundo 25.000 misioneros. Ya no hay tanto, ni mucho menos, ¿no? Ahora el próximo domingo celebramos el Domo. Pero hay que reconocer que nosotros hemos llevado la fe a muchos lugares del mundo, pero que también esa fe nos la trajeron un día a nosotros. También. O sea, la iglesia madre es la iglesia de Jerusalén, donde estaba el pueblo elegido por el Señor. Nosotros hemos recibido esa fe. Hicimos algo bueno, que es llevar la fe a otros pueblos. Pues algo que debemos seguir haciendo. Pues que el Señor nos dé fuerza para que conservemos esta fe, para que sea Jesús el centro de nuestra vida y aparte de vivirla nosotros, sigamos llevando esta fe al resto del mundo. Nos ponemos de pie. Oremos a Dios Padre, que ha encumbrado sobre todas las criaturas a la Virgen María, Nuestra Señora del Pilar, digna madre de su Hijo. Por la Iglesia en España y por las iglesias de América, roguemos al Señor. Por nuestra patria, en este día de la fiesta nacional, y por la comunidad de los pueblos hispánicos, roguemos al Señor. Por los pobres, los oprimidos y los marginados en España y en los pueblos latinoamericanos, roguemos al Señor. Por nosotros aquí reunidos, como los discípulos en el cenáculo, en comunión con María, que queremos como ella escuchar la palabra de Dios y cumplirla en nuestra vida, roguemos al Señor. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo, que hace suya Santa María del Pilar, abogada e intercesora nuestra, por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste brillar sobre nosotros la luz de la fe, haz que los dones que ahora te presentamos y las súplicas que te dirigimos nos consigan, por intercesión de Santa María del Pilar, permanecer firmes en la fe y generosos en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por todas las grandes maravillas que has realizado en la Virgen Madre de tu Hijo. Ella, concebida sin pecado, no fue contaminada por la corrupción del sepulcro, pues siendo intacta en su virginidad, gloriosa en su descendencia y triunfante en su asunción, fue madre de Cristo, esposo de la Iglesia, luz de las gentes, esperanza de los fieles
y gozo de nuestro pueblo. Por eso, al celebrar ahora la solemnidad del Pilar, te alabamos con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, proclamando sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos con confianza la oración que nos enseñó el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos.
Oh Dios, que de modo maravilloso multiplicas tu presencia en medio de nosotros, al darte gracias por este sacramento con que nos has alimentado, te rogamos nos concedas, por intercesión de Santa María del Pilar, llegar a contemplarte eternamente en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Pues hablando de patronos, este domingo, que se me ha olvidado decirlo en las misas del fin de semana, celebramos a San Pedro de Alcántara, conocido en nuestro pueblo como San Pedrino, ¿no? Lo vamos a celebrar este domingo, o sea que tenemos la misa de 12, no habrá misa aquí en la parroquia, porque esa misa será en el santuario de la Virgen de la Luz, como todos los años. Con esto no estamos fomentando, nosotros ahí no entramos, no estamos fomentando la romería, que vaya la gente a la romería, ni nada de eso. Lo que sí hacemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Lo mismo que estamos haciendo todas las sabatinas, los primeros sábados de mes, pues también vamos a celebrar a San Pedro de Alcántara allí en la ermita, como hemos hecho pues toda la vida. El que quiera ir de romería y eso, ahí ya nosotros no entramos. Esa misa, pues como siempre, tendremos que guardar las debidas precauciones, las distancias de seguridad, y para más seguridad y para que pueda ir más gente, pondremos algunas sillas también en la parte de fuera de la ermita, o sea, en el exterior. La megafonía es muy buena, se escucha también ahora perfectamente en el exterior, y desde el exterior se puede seguir la misa siempre y cuando se llenara el santuario. Si no se llena no hay problema, pero en caso de que se llenara, que sepan que también podemos escuchar la misa desde fuera. Podéis ir en paz.